Bienvenidos. En este momento damos inicio a nuestro sexto módulo sobre las medidas básicas de la protección radiológica. ¿Listo? Es muy importante iniciar entendiendo el concepto de protección radiológica. Resulta que la protección radiológica está definida como ese conjunto de medidas establecidas para la seguridad y la protección, tanto de los seres humanos y del medio ambiente frente a esos posibles riesgos que se podrían estar derivando frente a una exposición a radiación ionizante. Adicionalmente, la protección radiológica nos invita a que disfrutemos de los beneficios de la radiación siempre y cuando respetemos los límites permitidos establecidos que más adelante los vamos a conocer. Ahora en pantalla vemos dos conceptos que es muy importante que entendamos que son muy diferentes. Porque un error muy común que se tiene sobre la radioactividad es confundir estos dos términos, la irradiación y la contaminación. Entonces, vamos a entender que la irradiación solamente está presente cuando utilizamos el equipo generador de radiación ionizante. Es decir, no hay presencia de material radioactivo y un ejemplo de esto podría ser cuando son utilizados, por ejemplo, los equipos de rayos X para evaluar una fractura ósea, ¿cierto? Ahí, en ese instante, a la persona que le practican la radiografía sufre una irradiación, pero no queda contaminada. Mientras que la contaminación sí es ese contacto estrecho con un material radioactivo que normalmente está presente o sus presentaciones son en polvo y líquido. Es importante entender que existe contaminación interna y contaminación externa. La contaminación externa es cuando de pronto nuestra piel, cabello o ropa queda impregnado de ese material radiactivo que lo podríamos limpiar o eliminar con un cepillito, pero al limpiarlo podríamos contaminar otras personas u otros objetos. Esta sería entonces la contaminación externa y ya le entenderíamos la contaminación interna como la manera en que se ingesta el material radioactivo y esta contaminación interna es mucho más difícil de eliminar porque todo depende del isótopo radioactivo que haya ingresado a nuestro cuerpo y lo que se demore en degradarse. ¿Listo? La contaminación interna no es tan fácil de eliminar. Lo que quiero que entendamos y a modo de conclusión es que la irradiación es a lo que nosotros estamos expuestos cuando de pronto estamos realizando operaciones con equipos generadores de rayos X. Nunca vamos a estar contaminados porque los rayos X nunca no se nos van a pegar de la ropa ni nosotros tenemos que esperar un momentico, sino que solo hay presencia de rayos X cuando se opera el equipo. ¿Listo? Ahora bien, es muy importante también que después de entender que estamos expuestos al riesgo de irradiación, cuando tenemos contacto con esa radiación ionizante, podríamos tener diferentes situaciones de exposición. Entonces, cuando planeamos que vamos a hacer uso de un equipo generador de radiación ionizante, nosotros organizamos y seguimos como un paso a paso del desarrollo de la tarea y tenemos previsto todas las medidas de protección radiológica. Ahí estamos tendiendo entonces una exposición planificada, donde esperamos que nos dé como resultado exposiciones normales, ¿cierto? Pero también se nos podrían llegar a presentar situaciones de emergencia que sería toda exposición que es causada como el resultado de un accidente, en donde uno iría como a atender o a tener acciones protectoras inmediatas que dan como resultado exposiciones potenciales, es decir, dosis por encima de los valores normales. ¿Listo? También existen una clasificación del personal ocupacional, de las personitas que podrían estar expuestas a la radiación ionizante. Estos tres grupos o categorías que existen es la exposición ocupacional, la exposición pública y la exposición médica. La exposición ocupacional, como su nombre lo indica, serían aquellas personas que por su labor en el trabajo desempeñan una exposición
frente al riesgo de radiación ionizante, porque su trabajo lo amerite, ¿cierto? También está la exposición pública, que serían las personitas que se encuentran, más adelante lo vamos a ver, en una zona supervisada donde no necesariamente se estarían exponiendo a la fuente generadora del riesgo. Y finalmente tenemos la exposición médica, donde esta exposición es sufrida por los pacientes durante su diagnóstico o tratamiento médico. Existen límites permitidos para los miembros del público y para los trabajadores ocupacionalmente expuestos, que es lo que vamos a ver a continuación en esta tablita. Esta tablita nos muestra que para los trabajadores ocupacionalmente expuestos existen diferentes periodicidades y unos límites permitidos de acuerdo a esa periodicidad. Está la periodicidad mensual, que tiene como límite permitido 1.67 milisievert. La periodicidad bimestral tiene como límite permitido 3.33 milisievert y la periodicidad trimestral serían 5 milisievert. ¿Qué sucede con estos límites de dosis? Es importante que cuando ya después de realizar algún tipo de medición ambiental y de tener conocimiento de qué dosis estará generando el equipo, establecer si es necesario tener vigilancia dosimétrica. En caso de que se tenga vigilancia dosimétrica, estos serían los valores para comparar esos límites permitidos versus las dosis recibidas en caso de que se requieran. Ahora vamos a entrar un poquitico más en materia hablando sobre los principios de la protección radiológica, que son 3: la justificación, la optimización y el límite de dosis. La justificación nos indica que evaluemos el perjuicio versus el beneficio. Lo evaluamos como lo podríamos ver en esta imagen, en una balanza donde pondremos en un lado el perjuicio y en otro lado el beneficio, y obviamente tiene que ganar el beneficio. En eso consiste la justificación, que todo procedimiento que se realice le va a traer a la persona más beneficio que perjuicio. Asimismo, la optimización nos invita a tener exposiciones con el valor más bajo razonablemente posible. ¿Esto mediante qué? Las técnicas que podrían estarse empleando en los equipos de kilovoltaje y miliamperaje para poder tener imágenes del producto o de lo que requiramos, y versus la dosis que se estaría pues como emitiendo. Entonces, la optimización nos invita a eso, simplemente a tener dosis lo más bajo razonablemente posible, pero obviamente teniendo una imagen con muy buena calidad. Y también está el límite de dosis, donde finalmente nos tendríamos que enfocar es a respetar esos límites permitidos. ¿Listo? También existen las medidas básicas de la protección radiológica, que son 3: blindaje, distancia y tiempo. El blindaje lo que nos indica es que como existe un material que atenúa la radiación, entonces que lo utilicemos, que es el plomo. Utilizar blindaje para podernos proteger de esta radiación, por eso muchas veces encontramos cortinas plomadas o plaquitas plomadas para poder atenuar la radiación que se esté generando en el equipo y que no les llegue mucho a la persona. También está la distancia. La invitación es a que entre mayor sea la distancia entre la fuente generadora del riesgo y la persona que va a recibir la exposición, esa exposición será mucho más bajita. Y con el tiempo de exposición también es directamente proporcional. Entre menor sea el tiempo de exposición, menor será la dosis recibida. ¿Listo? Existe la clasificación también de las zonas, y hace un momento se los mencionaba. Resulta que las zonas que existen son zona supervisada y zona controlada. La zona controlada la vamos a identificar como esa zona donde se encuentra el equipo, donde se tienen establecidos ciertos controles para poder operarlo y para poder ingresar y acceder a él. Y la zona supervisada sería entonces la zona que se encuentra alrededor de esa zona controlada, donde puntualmente ya no existen controles, pero también se vigila que las dosis no superen el límite permitido para los miembros del público, que sería 1 milisievert. Ambas zonas deben de estar debidamente señalizadas, como lo estamos viendo
acá en pantalla, zona supervisada y zona controlada, y con el debido símbolo de la radiación, que es el trébol magenta con el fondo amarillo. Anteriormente nosotros conocíamos este símbolo de la radiación, que es el trébol negro fondo amarillo. Este ya no es el símbolo, el vigente, el autorizado por la normatividad legal vigente, es el trébol magenta, porque han decidido tener como mayor sensibilidad con la mujer en estado de gestación. ¿Listo? Este es un aspecto más como por cultura general. Es importante conocer cuáles son esos elementos de protección que se tienen en el sector salud y en el sector industrial, pero en el sector salud puntualmente, para cuando nosotros de pronto vamos a ser pacientes, tendríamos derecho a utilizar estos elementos en caso de que el procedimiento nos lo permita. Entonces existen gafitas plomadas que casi siempre son para los médicos que hacen cirugías. Estos delantales plomados con protector tiroideo. Este es un protector tiroideo solito, un kit gonadal para adultos, jóvenes y pediátricos, un delantal solito, las manoplas que son muy utilizadas en el sector veterinario también. Entonces es muy importante que entendamos que en el sector industrial pocas veces se ven estos elementos, pero en el sector salud sí serían utilizados tanto por el personal ocupacionalmente expuesto como por los pacientes. Y ya en el sector industrial estaríamos hablando de elementos de protección colectivos. Entonces encontramos cortinitas plomadas, platinas plomadas, vidrios plomados o biombos plomados. Todo depende del equipo que se tenga, de las dosis que esté generando y del porcentaje de atenuación que nos estén brindando estos elementos de protección colectivos. Listo, muy importante que conozcamos el porcentaje de atenuación, porque muchas veces nos atrevemos a realizar modificaciones a estos elementos de protección colectivos desconociendo que estamos modificando ese porcentaje de atenuación y obviamente la dosis estaría aumentando. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que antes estos elementos de protección nos están protegiendo y que hay que utilizarlos de la mejor manera. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por participar en este espacio. Espero que tengan un muy feliz día. Hasta luego.